¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, se considera genérico porque se aplica a todos los vehículos equipados con OBDI más nuevos de 1996. Los pasos específicos de solución de problemas y reparación pueden variar ligeramente según la marca, modelo. El sensor ECT, temperatura del refrigerante del motor, es básicamente un termistor que cambia la resistencia con la temperatura. Por lo general, un sensor de dos cables, una referencia de 5 voltios del PCM, módulo de control del tren motriz y la señal de tierra al PCM. Esto es diferente de un sender de temperatura que generalmente opera el medidor de temperatura del tablero y funciona de manera similar al sensor, solo que es un circuito diferente al que se refiere un P0115. A medida que cambia la temperatura del refrigerante, la resistencia cambia en la señal de tierra al PCM. Cuando el motor está frío, la resistencia es alta. Cuando el motor está caliente, la resistencia es baja. Si el PCM detecta una condición de voltaje que parece anormalmente baja o alta, se establecerá P0115, un ejemplo de un sensor ECT de temperatura del refrigerante del motor. Síntomas. Los síntomas de un código P0115 pueden incluir la iluminación 1000, lámpara indicadora de mal funcionamiento. Siempre ocurrirá. El vehículo puede ser difícil de arrancar, puede soplar mucho humo negro y volverse extremadamente rico. El motor puede querer morir o ser contraproducente en el tubo de escape. El motor puede funcionar pobre y aumentar las emisiones de NOx puede ser aparente. Requiere un analizador de gases. Los ventiladores de enfriamiento pueden funcionar todo el tiempo cuando no deberían serlo, o no hacerlo cuando deberían serlo. Causas. Por lo general, la causa puede atribuirse a un sensor ECT defectuoso. Sin embargo, eso no excluye lo siguiente: cableado o conector dañado en el sensor, abierto o corto en referencia o circuito de señal, abierto o corto en circuito de señal, PCM malo. Soluciones posibles. Primero, verifique visualmente el sensor por daños en el cableado o el conector y repare según sea necesario. Luego, si tiene acceso a un escáner, determine cuál es la temperatura del motor. Si no tiene acceso a una herramienta de escaneo, el uso del medidor de temperatura del tablero puede no ser una forma efectiva de determinar la temperatura del refrigerante. Esto se debe a que el código P0115 se refiere al sensor ECT, y el medidor del tablero es operado por, generalmente, un ENVIADOR de un cable. Básicamente, un sensor diferente al que no se refiere el código. 2. Si la temperatura del motor es anormalmente alta, alrededor de 280 grados F, eso es anormal. Desenchufe el sensor del motor y vea si la señal cae a, digamos, 50 grados negativos F. Si lo hace, entonces es una buena apuesta que el sensor es malo. Tiene un cortocircuito interno, lo que hace que se envíe una señal de baja resistencia al PCM. Sin embargo, si desea asegurarse de que sea el sensor y no el cableado, puede realizar un par de pruebas. Con el sensor ECT desconectado, verifique que tenga 5 voltios en el circuito de referencia con KOE o llave en el motor apagado. También puede verificar la resistencia del sensor a tierra o usando un medidor de ohmios. La resistencia de un sensor normal a tierra variará un poco dependiendo del vehículo, pero básicamente, si la temperatura del motor es de alrededor de 200 grados F, la resistencia será de unos 200 ohmios. Si la temperatura es de aproximadamente 0 dF F, la resistencia será de más de 10,000 ohmios. Con esta prueba, debería poder determinar si la resistencia del sensor coincide con la temperatura del motor. Si no es preciso de acuerdo con la temperatura de su motor, entonces probablemente tenga un sensor defectuoso. 3. Ahora, si la temperatura del motor según el escáner es de alrededor de 280 grados F y desenchufar el sensor no hace que la lectura caiga a 50 grados negativos F, pero permanece en la misma lectura de alta temperatura, entonces deberá reparar el cortocircuito en el circuito de señal tierra al PCM. Está en cortocircuito directamente a tierra en alguna parte. 4. Si la lectura de temperatura del motor de acuerdo con el escáner muestra 50 grados negativos para más o menos, y no vive en el Ártico.
Desconecte el sensor y verifique que haya una referencia de 5V presente en el sensor 5. Si no lo hay, verifique en el conector PCM la referencia adecuada de 5V. Si está presente en el conector PCM, repare la referencia abierta o corta en 5V desde PCM. Si no hay una referencia de 5V presente en el conector PCM, entonces ha terminado con su diagnóstico y puede tener una falla PCM. 6. Si el circuito de referencia de 5 de mayo está intacto, verifique la señal de tierra al PCM utilizando la prueba de resistencia a tierra anterior. Si la resistencia no es normal para la temperatura del motor, entonces ohm la resistencia de la señal de tierra al PCM quitando el cable de señal de tierra del conector PCM. El cable no debe tener resistencia, desconectado del PCM al sensor. Si es así, repare la señal abierta al PCM. Si no tiene resistencia en el cable de señal de tierra y la prueba de resistencia del sensor es normal, sospeche que hay un PCM defectuoso. Otros códigos de luz del motor del refrigerante: P0115, P0116, P0117, P0118, P0119, P0125, P0128.